Unos siguen festejando fin de año, nuevo año, unos festejan cumpleaños, en otros lugares festejan fiestas patronales. Pues el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad y el privilegio de festejar nuestras Pascuas, de festejar nuestra libertad, que es solamente se dio una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Amén. Y ese fue el sacrificio que nuestro Señor hizo, y por tanto nosotros estamos en el deber y en el derecho de glorificar su nombre, no solamente un día, no solamente una semana, un mes, en todos los días de nuestra vida mientras nosotros estemos aquí en este lugar. Amén. Entonces, si usted está con gozo, denle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. No estamos cansados, ¿cierto? No. Es porque el gozo del Señor Es nuestra es nuestra fortaleza. Amén. Por eso estamos con gozo. No muchos se someten a esto, ¿no? Un ayuno, un largo tiempo de oración, escuchar una prédica, ¿no? No todos. Pues el Señor ha puesto en nosotros ese gozo. Amén. Y el privilegio de estar aquí, en su casa. Amén. 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 Amados hermanos, se me ha encomendado a mí, para glorificar el nombre de nuestro Señor, dos puntos importantes acerca del sacerdocio. Y dice, se trata acerca del origen del sacerdocio y dónde nace el sacerdocio. Pues antes de dar iniciativa a esta enseñanza, yo quiero hacer una corta oración. ¿Sí? Le pido que me acompañe a orar y poner en manos del Señor este tiempo. Amado Dios y buen Padre Celestial, Dios eterno y sempiterno, a usted sea toda gloria, honra y alabanza, Señor. Padre eterno, Señor, bendecimos tu precioso nombre en esta hermosa mañana tarde, Señor amado. Padre eterno, Señor amado, precioso Dios, glorificamos tu hermoso nombre, Rubio de Galilea. Bendito Dios, Señor amado, Padre. Espíritu Santo, amigo fiel e inseparable. Delicado y apacible, Espíritu Santo. Bendito Dios, Señor. Si alguna falta ha habido en nosotros, te rogamos que nos perdones, Padre. Que tengas misericordia de nosotros, que nos lave desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Si hubo alguna ofensa, Señor amado, Padre, de mente o de hecho, Padre, bendito Dios, Señor, perdónanos, Padre. Y le suplico, Dios mío, Señor amado, que sea usted hablando, Señor amado, a través de su siervo, Dios mío, tratando con el pueblo, Dios mío, Señor amado, abriendo nuestro entendimiento, alumbrando nuestros ojos espirituales, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que esa humildad, esa sencillez, Señor, ese amor que proviene de ti, Señor amado, se ancla en nuestros corazones, Señor amado, y podamos recibir tu palabra con agrado, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En sus manos está este tiempo, Dios mío, Señor, para su gloria y para su honra, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, mis amados hermanos, antes de empezar con el primer tema, que se trata del origen del sacerdocio, pues me ha parecido a mí, y pidiéndole dirección también al Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Porque ese es nuestro deber, ser direccionados por Él, dejarnos guiar por Él. Le he pedido dirección al Señor, de lo que, hablar primeramente de lo que significa el sacerdocio y funciones del sacerdocio, ¿sí? Amén. Entonces yo he podido investigar con la ayuda del Señor acerca de, voy a hacer un corto concepto de lo que significa el sacerdocio y sus funciones. Amén. Y dice así, hermanos: el significado del sacerdocio es aquel que es llamado por Dios. Es el llamado que hace Dios a una persona para que sea su representante aquí en la tierra, o refleje a Jesucristo mientras habite en ella. Amén.
Como base, como fundamento, quiero darle un versículo bíblico que se encuentra en 2 Corintios 5:20, que no lo voy a abrir, no lo voy a leer todo, solo lo más importante que les voy a compartir, que dice así, que nosotros somos embajadores de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, les explico rápidamente lo que hace la función secular un embajador. Un embajador es aquella persona que es elegida por el presidente del gobierno, no, el presidente de la nación, del Estado, es elegida esa persona y es calificada para que esa persona vaya a ejercer en otro país, en el país anfitrión, vaya a ejercer su cargo. Primeramente a esta persona la califican, ven sus calificaciones, ven su finanza, ven muchas cosas para poder calificar a esta persona y poder hacer alianza con el país anfitrión, ¿no? Una vez esta persona calificada, la envían a ese lugar y esta persona, la función de esta persona es ¿cuál viene a ser? Esta persona genera economía, genera cultura, genera muchas cosas esta persona, ¿no? Este embajador. Pero lo más importante que me pareció a mí, porque yo desconocía de lo que era, de las funciones que hacía esta persona, es que esta persona era alguien que peleaba los derechos de sus compatriotas. Era esa persona que apelaba cuando una persona, un compatriota suyo, tenía una dificultad en el país aliado, ¿no? Con el país que se había hecho, con el país anfitrión, que había hecho alianza. Entonces, esta persona es designada precisamente con esos fines. Pero lo más impresionante para mí es que esta persona tenía que apelar por los derechos de sus compatriotas, comprometido a defender los derechos de ellos o a interceder, como según lo vemos en Hebreos capítulo 5, que los invito a abrir sus Biblias. Capítulo 5 del versículo 1. Hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ahí tenemos varias funciones en este versículo. Del versículo 1 al versículo 3 tenemos varias funciones y creo yo que las más principales que ejerce esta persona. Miren, dice en el versículo 1, dice, porque todo sumo sacerdote, vaya poniendo mucha atención en cada renglón que vamos leyendo, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Ahí viene un primer punto, ¿no? Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Seguimos en la segunda, dice, y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Mire esas funciones que tiene bíblicamente o hablando espiritualmente un sacerdote, ¿no? Se relaciona bastante con lo que hace un embajador. Por eso Pablo en 2 Corintios dice que nosotros somos esos embajadores. ¿Cuántos hemos sido escogidos de los que estamos aquí? Todos hemos sido escogidos, ¿no? Y nosotros hemos sido escogidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no es cierto? Así como un presidente elige un embajador para que vaya en su representación y en representación de sus compatriotas. Amén. Entonces, he investigado significados en palabra hebrea del Antiguo Testamento acerca de lo que significa el sacerdote. Dice, en palabra hebrea dice que significa Cohen. Si usted tiene plumita, papel, apunte, no se quede solamente con lo que yo le digo.
es su deber también como hijo de Dios investigar por su parte. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces dice que en hebreo significa Cohen, que significa el que sirve delante de Dios. Y en el Antiguo Testamento, hablando en el griego, dice que esta palabra se dice hiereos. Y esa palabra significa consagrado para el servicio. Miren, se relaciona lo uno con lo otro, ¿no? Viene a ser lo mismo, significa lo mismo. ¿Por qué? Porque el que se consagra para el servicio debe ser también que sirva para Dios. Y el que sirve para Dios tiene que estar consagrado. Amén. Entonces, ese es el significado de lo que es el sacerdote. Ahora les voy a compartir también de las funciones del sacerdote. 3 funciones básicas que ya vimos aquí en Hebreo 5, funciones fundamentales que tiene que ejercer un sacerdote. Pero las he conectado también con otros pasajes, otros versículos bíblicos, y habla acerca de, por ejemplo, cuando dice en Hebreo 1, dice que es tomado el hombre para que presente ofrendas, ¿no? El que presenta ofrendas es una persona que intercede, ¿no? Que hace sacrificio, se sacrifica él mismo para interceder por otro. Tenemos el ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo del siervo Job, ¿cierto? Amén. Tenemos ese gran ejemplo. Amén. Este hombre dice que se levantaba todas las mañanas. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por sus hijos. Amén. Por si acaso, dijo, por si acaso uno de ellos le falló a Dios, Amén. pecó contra Dios, y por esa razón él se levantaba toda la mañana, y esto era día tras día, hermano. Un trabajo inalcanzable, un trabajo que de pronto para muchos de nosotros es como que agotador, pero cuando nos metemos en su presencia, Amén. el Señor nos llena de ese amor y de tener esa preocupación de poder interceder por otras personas. Amén. Algo triste que ocurre hoy en día, ¿no? La delincuencia, los secuestros, la matanza. No sabemos qué haya pasado con una jovencita de 14 años que la vimos unas cuantas veces, la vimos en el mercado de las 4 manzanas, en nuestro trabajo. Vecina, es familia, sobrina de un compañero nuestro. Oiga, esa niña a nosotros nos daba pena, ¿no? Porque era como ver a uno de nuestros hijos trabajando, una niña de 14 años. El día de escuela, de colegio, qué sé yo, nosotros asumíamos que esa niña no estaba ni estudiando, porque eran días de clase y la niña estaba trabajando ahí. Y asumíamos nosotros, yo le decía a mi esposa, digo, no estudia la niña porque no está en donde debe de estar. Está en un trabajo, qué sé yo, las necesidades. Bueno, esa niña el 31 de diciembre, el 9 de la noche, desapareció. Sabrá solamente Dios qué habrá pasado con esa niña. Desapareció. Y nosotros nos sentimos muy apenados, estamos muy angustiados, preocupados, como que poniéndonos en los zapatos de esa familia, ¿no? Familia Reyes se llama, por si acaso a alguno le nace, siente en su corazón orar por ellos. Sí, esa familia es sobrina de un hermano en Cristo, el que está ahí. ¿Ya? Entonces, si alguien siente, por favor, pido orar por ella, hasta ahorita aparece, no sabemos. Pero esa es la función que hace un sacerdote, ¿sí? Es interceder. En Primera de Timoteo nos encarga el Señor a través del apóstol Pablo, en Primera de Timoteo. Déjenme me ubico bien. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Mientras usted lo busca, yo lo voy leyendo, amados hermanos. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. No dice por unos cuantos, amados hermanos. El Señor nos da este encargo para que nosotros oremos por todos los hombres, no solamente por nuestra familia, ¿no? Esa es una de las funciones que tiene que hacer el sacerdote: orar por todas las necesidades, por los países, por los que están ocupando un cargo presidencial, qué sé yo, ¿no? Por todo, no solamente por el que tiene dinero, porque tiene estatus social más alto, no, por el pobre, por el rico, por el cholo, por el mestizo, por el negro, por el blanco, por todo hombre tenemos que nosotros orar. Esa es una de las funciones. ¿Qué más hace? ¿Qué función hace el sacerdote? Dice que hace la función de un maestro, y eso lo tenemos aquí mismo en Hebreos, que estamos ahí, tenemos que estar ahí, mis amados hermanos. No se despegue de Hebreos 5. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Recordemos que no todos conocemos la palabra de Dios, ¿no? Aún dentro de la iglesia a nosotros mismos nos falta conocimiento. Amén. ¿Cuánto más a los que están afuera? Amén. ¿No es cierto? Entonces, el Señor nos manda y me da este pasaje en Éxodo, capítulo 12. Gloria sea al Señor. Capítulo 12, versículo 28. Y dice así: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aquí podemos ver que hay un instructor, Sí, ¿no? Hay un maestro, sí, y ese maestro es Dios. se llama el Dios eterno, Amén. ¿sí? El eterno, el creador de todo el universo, es el que instruye a estos dos personajes, Moisés y Aarón. Y Dios le da la orden a ellos que así como ellos fueron instruidos, como les dio la cátedra, se puede decir así, Sí. que ellos también vayan y les comuniquen a todo el pueblo. Amén. O sea que estas personas hacen la función de un maestro también. Amén. Podemos ver también, amados hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 12. Gloria sea al Señor. Si trajo la plumilla y el papel, por favor apunte. Apunte, es muy importante, porque después de esto usted también está en su deber, en su derecho, en su obligación de investigar por su propia cuenta, mis amados hermanos. Dice 2 de Timoteo 2, uno y 2. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Es la función que hace también un sacerdote, la función de un maestro, enseñar. Eso nos encarga el Señor. Y como último tenemos aquí vivir en santidad. Aquí habla con versículo bíblico en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, verso 14 y 16. Gloria sea al Señor. Capítulo 1, 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16 dice: porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Amén. El sacerdote debía también cumplir esta función, y yo creo que es la
la más básica para poder ejercer el cargo, Amén. de vivir en santidad. Amén. ¿Qué significa santidad? Santidad significa apartarse de lo malo, alejarse del mal, consagrarse para el Señor. Eso es lo que significa la palabra santidad. Mire que dice ahí, sé santo porque yo soy santo. No dice, sé santo como yo soy santo, porque eso es como una imposibilidad. Nadie puede ser santo como el Señor. Dice, porque yo soy santo. El Señor no tiene relación con la tiniebla. Amén. El Señor no claudica en dos pensamientos. ¿Es cierto? Amén. Entonces el Señor nos manda también a ejercer ese cargo, a ser santo porque Él es santo. ¿Cuánto le dan una ofrenda plena? Bendito sea el Señor. Y como concepto dice, el sacerdote debe vivir en santidad, que es apartarse del mal. Y la santidad no es una opción. Mire eso. Es un deber para todo aquel que dice ser cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, amado hermano, he dado eso como introducción. Ahora vamos al tema encargado que se me ha dado en este día. Vamos a ver el origen del sacerdocio. Mire, cuando pensamos muchas veces en el origen, lo que estudiamos, lo que leemos la Biblia, muchas veces hemos caído como que en una duda, en una confusión, porque creemos que el sacerdocio, el origen del sacerdocio se da en Aarón, se da en el tabernáculo o se da en la ley mosaica, ¿no? Podemos pensar muchas veces así. Bueno, yo pensaba otra cosa, pero hay hermanos también que nos falta estudio, nos falta meternos más en la palabra del Señor y caemos en estos errores, se pueden decir, ¿no? Muchas veces nos enseñan otras personas y no sabemos en realidad si esa persona viene preparada, viene estudiando el tema, ¿no? Sino que nos dejamos guiar muchas veces hasta por lo que escuchamos en las redes y así. Entonces, no empieza, amados hermanos, según las investigaciones que el Señor me ha dado a mí, se las comparto a ustedes, que el origen del sacerdocio no empieza en Adán, no empieza en el Éxodo, empieza en el Génesis. Cuando Dios dice que Dios mire, pongamos atención en esta enseñanza que Dios me dio. Lo pude ver con los ojos espirituales que Dios quiere que veamos. Amén. Cuando en el Génesis 1, versículo 1, 2 y en adelante, dice la Biblia que el Señor dice que comenzó a hacer los cielos y la tierra. Y dice que cuando el Señor hizo la luz, Él dijo, sea la luz. Más adelante comienza a decir, descúbranse los mares, los montes. Él dice, sea, hágase. Así empieza diciendo, ¿no es cierto? Amén. Pero cuando llega al hombre, cuando llega Adán, mire, el Señor trata de una manera muy especial, de una manera muy diferente a la humanidad. Cuando llega el Señor en Adán, no es que lo hizo de una y lo formó, Él lo planificó. Perito, arquitecto, le dijo Pablo. Y el arquitecto, antes de dar los planos para una construcción, él primero lo analiza, Miren. luego lo diseña y luego le da los planos al ingeniero, al maestro, a los obreros para que comiencen a construir. En el capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor dijo, hagamos al hombre, ¿no? Viene en Génesis mismo, en el versículo 15,
Antecito de esto, ya Dios formó al hombre. De lo que había planificado en su mente, Él ya lo cogió y lo estructuró con sus propias manos y lo comenzó a formar. Sopló aliento de vida, sopló, ¿no? en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, una vez que sopló y le dio el aliento de vida, lo instruyó, lo capacitó. Y después de haberlo capacitado, lo colocó ¿dónde? En el huerto de Edén. Que más ya mismito vamos a ver significado de lo que es el huerto y de otras cosas más. Puntos importantes, mis amados hermanos. Dice que ahí Dios lo colocó en ese lugar. Según Génesis 2, versículo 15, dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Lo guardase, ¿no? Ya. Entonces, dice que ahí fue colocado el hombre. Y aunque me cabe recalcar, bueno, ese es el origen que donde sale el sacerdocio. Pero cabe recalcar, hermanos amados, que en Romanos capítulo 1, versículo 20, nos encontramos con este asunto, miren. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 1, capítulo 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que el origen de todo, de todas las cosas, pero en lo que estamos tratando en este tiempo, que es el origen del sacerdocio, no nace solamente en Génesis. Era algo que ya estaba en el corazón de Dios, en lo que nosotros no podíamos ver. Era algo que estaba invisible, oculto para nosotros. Cuando lo vimos ya en el Génesis, cuando Dios ya lo coloca a Adán, lo crea y lo coloca a él. ¿Para qué, mis amados hermanos, lo colocó ahí? Para que cumpla el rol o la función de lo que es un sacerdote. Aunque no era algo que estaba establecido, no era algo que estaba afirmado, no era algo que estaba decretado. Era algo que ya se veía como función, lo que tenía que hacer el hombre. Y recuerde que no solamente el hombre era el que llevaba este cargo. Este cargo también, así como al hombre, le fue dado a la mujer. Cuando Dios instruye al hombre y le dice: todo árbol, Adán, te he dado para que tú comas, pero de aquel árbol no comas, porque el día que comes vas a morir. Y no me diga usted, mis amados hermanos, y si no, de pronto le quedan dudas, de pronto, ¿no? En el Génesis capítulo 3, usted va a ver que la mujer fue instruida no por Dios, fue instruida por el hombre. Porque Adán no dice claramente que esta mujer, mira, Dios me dijo a mí, mujer, que de aquel árbol no podemos comer. Todo lo que está aquí, la cebolla, el tomate, el pimiento, todo lo que está aquí podemos comer, pero aquel árbol no. El hombre se ve como capacita a la mujer. La mujer le dice, hablando con la serpiente, le dijo: no, porque el día que yo comiere de aquel árbol, vamos a morir. Entonces se ve que hay una enseñanza aquí, un cargo, un rol que estaba ejerciendo. Muy bien, Adán. Pero cuando la mujer
comienza a darle oído a la serpiente. Una vez que le dio oído, una vez que le dio chance o le abrió puerta, se vino todo abajo. El sacerdocio desde ahí cayó, mi hermano. Pero el origen se plasma ahí. El origen se origina de ese lugar, del Edén. Ahora vamos a ver 3 puntos muy importantes en lo que significa, primeramente el significado de lo que es el huerto del Edén. Dice, mis amados hermanos, según lo que he investigado, dice que el Edén no fue simplemente un lugar como nosotros lo leemos, como nos enseñan muchas veces, ¿no? O como nos lo explican. Podemos hasta pensar que es un lugar lleno de árboles, de flores, y que los animalitos corren de aquí para allá, ¿no? El Edén, en la parte espiritual, significa el primer santuario o templo, ¿no? ¿Y cuántos somos llamados templos? Amén. Nosotros somos templo de Dios. Eso dice 1 Corintios 3:16. Amén. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Amén. Y en ese templo es que Dios tiene comunión, mis amados hermanos. Amén. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Amén. Donde se manifiesta la gloria de Dios. Amén. En aquel lugar, este es el Edén del Señor. Aquí es donde Él quiere que le demos todo lo que tenemos aquí, nuestro corazón, nuestra vida, para tener esa comunión íntima, ¿no? Y dice que para tener esa comunión, para habitar con Él, en otras palabras, mis amados hermanos, era un lugar único donde la presencia de Dios se manifestaba. El segundo punto que investigué dice acerca de lo que significa labrar, lo que encontramos en Génesis, ¿no? Que Dios lo puso en el huerto del Edén. De ahí continúa diciendo para que lo labrara, y dice que en hebreo significa abá. Abá significa, esta palabra en nuestro idioma significa servir o ministrar, y lo podemos encontrar en Romanos capítulo 15, 16. Dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que debe de hacer un sacerdote. Aquí podemos ver, hermanos, en este pasaje, el trabajo incansable de este hombre, ¿no? De nuestro hermano Pablo. Cómo este hombre viajaba de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, ¿no? De aldea en aldea, con el único deseo y el fin o el propósito que era de cumplir su encargo, lo que es un sacerdote: sembrar, labrar y después ver el fruto, ¿no? Después ver la cosecha. Y el tercer punto y el último en esta parte, mis amados hermanos, dice que lo que le dijo Dios a Adán, le dijo: y para que lo guardara. En hebreo significa llamar, y en nuestro idioma se entiende como proteger o cuidar lo santo. ¿Sí? Entonces, mire, vemos cómo Dios entrega el sacerdocio al primer hombre, ¿no? Cómo Dios se lo entrega, y en Génesis 3 vemos también cómo el hombre capacita a su mujer, cómo le entrega también este cargo. Porque pongámonos a imaginar por un momento, mis amados hermanos, una familia de cristianos, somos esposos y hay hijos, ¿no? Y nosotros tenemos que cumplir la función de un sacerdote, ¿no? Amén. Que es predicar el evangelio, que es de anunciar a nuestros hijos. Porque el Señor dice en su palabra, en el libro de los Salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, ese cargo es a nosotros, los padres. Imagínense si en la pareja, de pronto, el esposo, que es el que tiene la función, como que el mayor peso, ¿no?
el esposo se ausenta, de pronto por varias razones, ¿no? Muere o tiene que trabajar en turno rotativo, ¿no es cierto? Y hay ausencia del hombre. ¿Quién es el que tiene que tomar el cargo? ¿Cuál es la persona siguiente que debería tomar el cargo? El esposo, ¿no es cierto? Entonces, después de la esposa, ¿quién le sigue? Los hijos. Entonces, de ahí este ejercicio lo tiene que practicar no solamente el papá. Esto se derramó cuando Jesucristo murió una vez y para siempre. Este cargo nos lo dio Él, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar, amados hermanos. Entonces, aquí podemos ver cómo el trato fe de Dios con el hombre se transmite la responsabilidad también a la mujer, ¿no? Y no pudieron cumplir. Pero dice la Biblia, mis amados hermanos, que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi amado hermano. No podemos decir, no podemos meterle excusa a Dios que no podemos, ¿no? Que hay cansancio, sí es verdad. Que hay agotamiento de físico, es verdad. Que tenemos que trabajar para llevar el sustento, es verdad. Oiga, Dios ha tratado una vez más, lo puedo decir así con mi vida. Porque tenemos que ser honestos, ¿no? Ante la presencia de Él, nada se puede esconder. Todo está descubierto, todo está desnudo y no hay nada que podamos ocultar. Ahora imagínense, si para nosotros lo más importante es Él, ¿no? Nosotros, ustedes muchos conocen que nosotros con mi esposa somos comerciantes independientes y trabajamos por temporada. Oiga, créanme que cuando uno tiene este medio de sustento, ¿no? Lo hablo de manera personal porque no sé cuántos trabajen así, de esa manera, ¿no? Es como que uno tiene un compromiso mucho más fuerte, porque detrás de ese negocio vienen deudas, vienen responsabilidades, vienen muchas cosas, ¿no? Uno tiene que pagar una cosa, tiene que suplir el sueldo a los empleados que trabajan con nosotros, preocuparse por esa cosa, ¿no? Entonces, imagínense, si uno no está al frente de ese trabajo, los trabajadores no van a hacer el rol que uno hace. Entonces, la preocupación más grande de nosotros es todo: es vender, atender, despachar, y muchas cosas más, ¿no? Y también cumplir con nuestros deberes, que es de lo que nosotros hemos adquirido como deuda, cancelarlas también. Y para la gloria de Dios lo hemos hecho, mis amados hermanos. Hemos cumplido todas aquellas cosas, pero es agotamiento para nosotros también. Claro. Y se nos hace muchas veces difícil cumplir este rol que nos demanda el Señor. De ejercer este cargo que nos demanda a nosotros nuestro Dios. Y muchas veces se nos salen hasta las lágrimas porque sabemos y reconocemos que no lo estamos ejerciendo, ¿no? Entonces, hemos conversado con mi esposa y hemos hecho muchas cosas, estamos planificando, pero lo más importante es poner las manos de Dios en este asunto, para que sea Dios llevándose lo que tenga que llevarse y para poder nosotros cumplir también con lo que Él nos está demandando. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. ¿Para qué somos real sacerdocio? Para anunciar, mi amado. Lo que Él hizo en nuestras vidas, tenemos que anunciarle al mundo, haciéndole conocer que Él es el único que puede rescatarlo de ese mundo, que está viviendo en delitos, está viviendo en pecado, el mundo está ofreciendo muchos placeres, muchos deleites, mis amados hermanos, pero nosotros debemos estar confiados en el Señor, arraigados en su palabra, en sus promesas.
pese a lo que vengan, las pruebas, las dificultades. En Salmo 34:8 dice: buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Nosotros debemos estar ahí, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en cuanto al origen, si alguien anotó, de pronto tiene buena memoria para retener, ¿no?, versículos, yo doy gloria a Dios, pero insisto una vez más, es la obligación de cada creyente investigar por su propia cuenta, ¿sí? Y confirmar lo que está hablando el que está al frente también, ¿sí? Entonces, aclaro la diferencia una vez más en lo que es el origen y el nacimiento. Dice, el origen se muestra, el origen de nuestro sacerdocio está en Cristo. Y lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Miren, mis amados hermanos, lo que dice aquí, importantísimo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y escuchen bien lo que dice, visible e invisible. Miren, por eso le decía hace un momento que nuestro sacerdocio está en Cristo. Y dice más abajo, dice, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. El origen del sacerdocio, mis amados hermanos, así como fue en el Edén, que se hizo visible, eso ya venía de una manera invisible, de una manera espiritual, se puede decir, que no lo podemos ver, pero se nos hizo visible en el huerto del Edén. Y en ese lugar, ahí es cuando nosotros, los cristianos, lo pudimos ya palpar, amén, ver, observar, ¿por medio de qué? De las Escrituras. Amén. ¿Sí? Entonces ahí el origen del sacerdocio. Y de ahí traspasó a la humanidad. Bueno, ahí viene Adán, ahí estuvo Adán, viene Noé, viene Abraham. Una figura muy misteriosa e importante, Melquisedec. Amén. Este hombre que cuando Abraham venía derrotando a Kedorlaomer y a sus aliados, ¿no?, venía de aquella derrota que Abraham tuvo por medio del Dios Altísimo. Se encontró con este personaje, ¿no?, que es muy importante estudiarlo, muy importante investigarlo, que hace referencia, Melquisedec hace referencia al sacerdocio espiritual, amén, santo y eterno, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Se encontraron ellos, paralelamente podemos decirlo, venía Abraham bajando de la derrota y venía subiendo este rey de Salem, que significa rey de paz, o rey, que no lo dice la Biblia, pero investigando dice rey de doble paz. O también en otra palabra, en otro significado que tiene, que dice que Salem significa Jerusalén. Gloria a Dios. Este rey era uno que no se vio con frecuencia. Solamente lo nombra una vez en Génesis 14, lo nombra la palabra del Señor. Este hombre gobernaba aquella tierra. Y fue este hombre que tuvo un encuentro, Abraham, con este personaje, ¿no?, misterioso. Y dice que Abraham, cuando se acercó, dice que este hombre que sacó a ofrecerle a Abraham pan y vino. Y eso es lo que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda al Señor? Simboliza la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que hizo el Señor cuando le decía a los discípulos, y se sentó a la mesa y dijo que Él, partiendo el pan, le dio a cada uno diciendo: comed y bebed, porque este es mi cuerpo. Tomad
tomad y bebed, porque esta es mi sangre, la cual es derramada por todos, por muchos. ¿Sí? Entonces podemos ver que este personaje nos está hablando aquí, en este pasaje de Génesis 14, nos habla de una figura, de un espejo, de alguien que iba a hacerse real en el Nuevo Testamento. Y ya lo podemos ver aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, podemos verlo también en sus enseñanzas, podemos verlo también en su sufrimiento, en su crucifixión, ¿no? Se hizo real este personaje en el Nuevo Testamento, y es el único personaje que nos transmite a nosotros esa fuerza para que nosotros también podamos ejercer el rol que Él también lo hizo. Recuerde que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces, ese es el origen del sacerdocio. Y ahora, como para aclarar también el nacimiento, vamos a ver en el Éxodo, en Éxodo 28. Éxodo capítulo 28. Vamos a ver cómo nace el sacerdocio. Versículo 1. Versículo 1. Capítulo 28, versículo 1. Aquí, hermanos, vamos a ver el nacimiento. Les quiero recordar algo, miren. Es como una pareja, una pareja de esposos, ¿no? La pareja, cuando quiere tener un bebé, primero este es otro ejemplo que le quiero dar. La pareja quiere tener un niño, un bebé, ¿no? La pareja primero lo planifica. Eso lo vimos en Génesis capítulo 1, 26, ¿no? Dijo Dios, hagamos al hombre. Ya vamos viendo de la parte secular, la parte espiritual. Dice, hagamos al hombre, ya. Ahí la pareja lo planificó, ¿no? Lo engendra. Ahí cuando vemos que Dios formó al hombre, ¿sí? Y después da el nacimiento, da una luz, ¿no? Entonces aquí podemos ver el nacimiento. Vamos a ver aquí en Génesis el nacimiento del sacerdocio. ¿Cómo nace? De una manera que se estableció, ya lo dejó establecido Dios, lo dejó decretado, afirmado, como usted le quiera decir. Dice, hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aquí podemos ver cómo Dios ya decreta, ya establece este cargo, ¿no? Queda afirmado como cuando uno compra un bien, uno cuando va y antes de cancelar, ¿qué es lo que hace? Firma los papeles, ¿no? Y ahí comienza el pase a la persona que viene a ser el dueño. Ya, entonces aquí queda como establecido. Dice que aquí, nace oficialmente cuando Dios escoge a Aarón y a sus hijos dentro de la tribu de Leví. Amén. En el tiempo de Moisés. Dice, desde ahí, a lo largo de la historia podemos ver que el sacerdocio continúa, mi amado hermano. Desde ahí es el nacimiento. No podemos darle otro origen y tampoco podemos darle otro nacimiento, como hay muchos que enseñan, ¿no? Bueno, cuando yo era pequeño, gracias. Cuando yo era pequeño, yo pensaba que el sacerdote era el curita, ¿no? Era el padrecito, como le llaman, el padrecito Luis Tor, ¿no? Sí. O muchas veces ya cuando fui creciendo pensaba que el sacerdote solamente era el pastor de una iglesia, ¿no?
Mire cómo nace, cómo se origina primeramente y luego cómo nace, cómo se establece, cómo queda establecido ya. Claro. El sacerdocio en Aarón, que vienen a ser los de la tribu de Leví, vienen también los hijos de Aarón. Ahí se establece y se afirma. Amén. Y eso comienza a correrse por toda la humanidad. Pero vemos, amados hermanos, y permítanme un traguito. Ay, qué lindo. Vemos, mis amados hermanos, Un traguito. que este rol que se le fue entregado a todo hombre, ¿no? A los hombres en este tiempo, y digo a todo hombre en el tiempo actual nuestro, dice que esta causa, este rol que ejercía el hombre era solamente temporal. Era solamente por un tiempo. ¿Y por qué lo digo así, mis amados hermanos? Porque dice la Biblia que por la causa de muerte de la persona, no podían continuar ejerciendo el cargo, no podían hacerlo. Y otra causa por la cual no podían seguir ejerciendo era porque eran gente que no estuvieron comprometidas con Dios. Tenemos malos testimonios en la Biblia también de hombres, por ejemplo en 1 Samuel dice que los hijos de Leví, estos hombres, no se conformaron con la bendición que les daba Dios. Dice que a ellos ya les fue establecido qué es lo que tenían que recibir para presentar ofrenda, ¿no? Que ellos metían las ofrendas de los animalitos, esas ofrendas las metían en olla, y ahí dice que ellos no tengo bien claro qué es lo que hacían ahí, ¿no? Pero cuando ellos sacaban, dice que, bueno, antes de meterlo a la olla, dice que la sangre lo degollaban al animalito y la sangre era rociada, ¿no? Y de ahí metían al animalito, lo metían en la olla, y luego de esto lo sacaban, y cada uno tenía que coger su parte, ¿sí? Pero ellos no se conformaron con su parte. Cuando transcurrió el tiempo, dice que esta gente, por falta de conocimiento de la palabra de Dios y de los estatutos establecidos aquí en la palabra de Dios, dice que estos hombres no se conformaron. Dice que cuando traían las ofrendas, el siervo de los hijos de Leví, dice que le decía a los que traían la ofrenda por sus pecados, dice que le decía, coge tu ofrenda, coge tu parte y la otra me la entregas a mí. Y dice que los hijos de Leví le decían, no, queremos toda la parte que nos entregas a nosotros. O sea, ellos actuaron en rebeldía, actuaron en desobediencia por lo que Dios ya había decretado. Dios ya le había dicho qué parte tenían que coger, y hasta ahí nomás, pero ellos traspasaron los límites de Dios. Y por esta causa es que Dios los cortó, Dios los determinó, para que no sigan profanando el santuario o lo sagrado de Dios. Entonces, amados hermanos, dice que por estas causas este cargo fue temporal, no fue eterno. Lo podemos ver en Hebreos 7, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 7 nos habla acerca de por qué causa no podían, ¿no? Bueno, dice Hebreos 7, capítulo 23, versículo 23, perdón, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ahí nos aclara lo que les explicaba hace un momento. Por causa de la muerte, sea porque ejercieron bien su trabajo, pero les tocó, porque el Señor dice en la Biblia que el hombre le fue dado 60 años y robustamente 70, lo máximo. Pero por causa del tiempo, de su existencia aquí en la tierra, no podían seguir ejerciendo. Y otros morían porque ejercían mal el cargo. Amén. Entonces, en Mateo también, Mateo 23, podemos ver
cómo ejercían el cargo estas personas también. También podemos ver aquí en el Nuevo Testamento cómo estos hombres profanaban los santos porque ellos estaban anclados en la ley mosaica y de ahí ellos no salían. Ellos confiaban plenamente en la ley de Moisés. Y dice así, dice el Señor: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. Ahí ellos se asentaban, ahí ellos se anclaban en esa enseñanza. Y de ahí ellos no podían, como ellos estaban confiando en un hombre que había dejado de existir ya, no podían ver al Dios eterno, que era Jesucristo en ese tiempo. No lo podían ver. Y dice: así que todo lo que os digan que guarden, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces podemos ver aquí, mis amados hermanos, que estos hombres también profanaron los santos, los sagrados de Dios. Y podemos ver también que eran hombres que estudiaban, que investigaban, pero tenían un mal en su corazón. Era de confiar en el hombre y no confiar en Dios. Eran personas que estudiaban y no podían discernir las escrituras. De aquel que había dicho Isaías 9:6: he aquí un niño les he nacido, hijo les he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eran hombres que estudiaban, fíjense bien, y no podían haberlo visto a Jesucristo. Eran porque estos hombres confiaban plenamente en otro hombre y no en la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Mire, concluyo con esto, mis amados hermanos. Y dice que a Dios le nació darnos a su Hijo como el mediador de un nuevo pacto. En Hebreos capítulo 12, versículo 24. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 12, versículo 24 dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, que en el nacimiento del Hijo de Dios, como el mediador del nuevo pacto justo y eterno, lo podemos ver que así como le fue dado ese pacto justo y eterno, nos ha sido encargado a nosotros también. Nos fue transmitido también a nosotros. Y el cargo que tenía el Señor era la función de ser el sacerdote. En el Antiguo Testamento, cuando lo posesionan a Aarón y lo posesionan a sus hijos, dice que la vestidura de ellos eran vestiduras reales, vestiduras que no la cargaba cualquiera. Amén. Eran bordadas, tenían unos bordes muy distintos a otras túnicas, sí, a otros mantos, se puede decir, ¿no? Y la Biblia no lo relata en sí, pero si lo estudiamos, lo investigamos, mis amados hermanos, al Señor Jesucristo lo podemos ver aquí en la tierra obrando, lo podemos ver como que llevaba cualquier túnica, y no era así. Eran túnicas reales, eran túnicas de un sacerdote. Y por eso usted puede ver en los pasajes cuando le dicen: ¿y tú te crees el Hijo de Dios? ¿Y tú que eres el rey de los judíos? Y un rey viene a ser parte de un sacerdocio. Entonces el Señor Jesucristo tenía las túnicas en los filos o en los libanes, se puede decir. Dice que ahí había unos bordes, sí, especiales, sí, que detallaban que Él era el sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Algo que no lo podían ver, solamente lo veían las personas que conocían de estos detalles. Por eso el Señor lo trataban de loco, lo trataban de blasfemo, porque Él nunca fue posesionado así, ¿no? Literalmente, como lo es un presidente, como lo es un sacerdote en aquel tiempo de la Biblia. No, dice que Él nació en un establo, que nació en un pesebre.
y la gente lo tenía a él porque ya estaba trastornado, que en el nombre de Belcebú echaba fuera demonios. Lo tenían de esa manera, porque él vestía las túnicas, pero no había sido posesionado como terrenalmente se posesiona una persona. Entonces, mi amado hermano, nuestro legado es eterno. El sacerdocio que Dios nos da, hemos visto el origen y hemos visto el nacimiento. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es que ese sacerdocio es inmutable. Amén. Ya no cambia, no muda. ¿Por qué? Porque una vez crucificado nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo hizo de una vez y para siempre. Alabado sea su nombre. Dice en el libro de Apocalipsis, y con esto ya cierro, mis amados. Dice en el libro de Apocalipsis, para confirmar lo que estoy diciendo, dice el Señor, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. Su Padre. A Él sea gloria, imperio. Y mire lo que dice más abajo. Por los siglos de los siglos. O sea que es un reino eterno, que ya no tiene límites. Fin. Un reino No tiene fin. que no tiene principio, como dice Hebreos 7 acerca de Melquisedec. Sin genealogía, Sí. sin madre, sin padre, sin principio de día y fin de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor nos demanda a nosotros que nosotros tenemos que cumplir o ejercer ese cargo de lo que es el sacerdocio. Amén. Porque así como Él lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros. Seguir sus huellas, caminar como Él anduvo, pensar como Él piensa, ver como Él ve. Aunque no a la perfección como el Señor lo es, pero nos demanda ese cargo, a que nos esforcemos a ser imitadores de Él. Amén. Amén. Los bendigo, mis amados hermanos, y ha sido un gusto para mí llevar este corto mensaje. Espero que sea de mucha edificación para cada uno, que lo que de pronto notaron o retuvieron, lo investiguen por su propia cuenta. Una vez más enfatizo eso. Y que el Señor me los bendiga, me los guarde, y a cargo nuestro líder, que es el que va a cerrar, o nuestra líder es la que va a cerrar el tiempo ya. Amén. Los bendigo, mi amado. Un aplauso para el Señor.